Buenas tardes, compañeros y docentes. En el día de hoy, mi grupo, el cual está conformado por Damaris Díaz Barroso, Chari Fernando Chauribe y quienes habla Kleiner Berger. En el día de hoy vamos a hablar de algunos de los tantos eventos catastróficos que ha enfrentado Colombia. En este caso, venimos a hablar de 5 en específico. Terremoto de Cúcuta de 1875. Este evento ocurrió el 18 de mayo de ese año, aproximadamente a las 11:51 am, donde su epicentro fue en la ciudad de Cúcuta, el cual tuvo una magnitud de 7.3 a escala de Richter, el cual afectó a municipios del área metropolitana de esta ciudad, en el que también fue involucrado el estado venezolano de Táchira. Este hecho cuentan o contaron aquellas personas que vivieron este momento aterrador, que fueron de 3 a 4 sacudidos que se presentaron. La segunda sacudida sorprendió a los habitantes el lunes 17 de mayo alrededor de las 5 de la mañana. Al día siguiente, 18 de mayo, día en el que ocurrió este trágico terremoto, el cual duró entre 40 y 50 segundos, destruyendo todo a su paso. Este terremoto tuvo unas consecuencias que al menos dejó 14.000 víctimas, las cuales fueron encontradas sin tener en cuenta las demás víctimas que no fueron halladas, las cuales quedaron sepultadas bajo los escombros. Fueron varias las poblaciones donde hubieron fallecidos, como Villa del Rosario, San Luis, Arboleda, Salazar de las Palmas, Gramalote, Bocholema y San Faustino en Colombia, y San Antonio, Capacho, San Cristóbal, La Mulera, Rubio, Michelena, La Grita, Colón en Venezuela. Pues este terremoto, la economía cayó bruscamente y lo poco que tenían era de donaciones. Este terremoto ocasionó para los habitantes la destrucción de la villa en aproximadamente 10 millones de pesos colombianos de ese entonces. El Bogotazo ocurrió el 9 de abril de 1948, después de que Jorge Eliezer Gaitán, líder liberal y candidato presidencial colombiano, fuera asesinado cerca de su propia oficina de trabajo. Atacaron oficinas y comisarías, además de saquear tiendas. La violencia y destrucción fue tal que los partidos en disputa por el poder acordaron que debían detener el motín. Aunque duró solo una noche en Bogotá, el saldo mortal de este evento fue de 3.000 fallecidos, mientras que los daños materiales incluían calles devastadas e iglesias, escuelas y edificios gubernamentales totalmente destruidos. Además, dio pie a disturbios en otras localidades colombianas en las que también hubo destrozos y muertos. Aparentemente, la espontaneidad de este hecho no fue tal y sus causas tienen raíces más atrás en el tiempo, así como sus consecuencias parecen padecerse aún en la sociedad colombiana. La causa fue el asesinato del caudillo liberal y candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán, ocurrida el 9 de abril de 1948 en la ciudad de Bogotá. Las consecuencias desencadenó una sangrienta revuelta popular, serie de actos y protestas en la ciudad que se conoce como el Bogotazo y otras ciudades de Colombia. Da inicio a los primeros grupos autodefensas convertidas luego en guerrilla. Se desató la época de la violencia, un conflicto bipartidista o enfrentamiento entre los partidos liberales y conservadores. Terremoto de Tumaco de 1979. Alrededor de las 3 de la mañana del miércoles 12 de diciembre de ese año, un terremoto de 7.9 en escala de Richter sacudió a Colombia. El epicentro del sismo fue en el mar Pacífico, frente a San Andrés de Tumaco, un municipio ubicado al suroccidente del departamento de Nariño. La onda sísmica produjo un tsunami con olas que alcanzaron entre 5 a 6 metros de altura
Este tsunami acabó con las costas de San Juan de la Costa, El Charco y Mosquera, quedando destruidas miles de casas hechas en madera y concreto, en el cual se registraron 450 muertos y al menos un poco más de 1000 heridos. Muchos creen que este suceso fue el principio de la desgracia de la ciudad de Cali, ya que muchas de las personas afectadas migraron a la ciudad asentándose cerca del río Cauca, más conocido como Distrito de Aguas Blancas, un lugar caracterizado por la pobreza y la violencia, el cual fue una de las causas que generó el estancamiento del desarrollo de la ciudad de Cali. Tragedia de Armero de 1985. Este evento ocurrió el 13 de noviembre de este mismo año. La población de Armero fue destruida por un alar o avalancha producida por una erupción del volcán Nevado del Ruiz. El lahar es una avalancha de agua, fango y otros escombros que resulta del derretimiento del cono de hielo y nieve por las actividades volcánicas. El que sepultó a Armero tenía un espesor de 4 a 5 metros por lo menos y se desplazaba a una velocidad de 35 kilómetros por hora. Aproximadamente 22.000 habitantes perdieron la vida. Sin embargo, hubo unos 5.000 a 6.000 sobrevivientes. Una de las características de este desastre digna de atención fueron las consecuencias económicas observadas en otras comunidades de la región que tuvieron grandes daños directos gracias a los lahares. Entonces esto causó efectos tales como avalanchas en la agricultura, la pesca y el turismo de la región que ocasionaron un notable deterioro económico. Y por último tenemos el terremoto del eje cafetero, el cual se dio el 25 de enero de 1999 a la 1:19 de la tarde. La tierra se sacudió, ocurrió en el corazón de Colombia, el eje cafetero. El sismo con magnitud de 6,2 tuvo como epicentro el municipio de Córdoba a 11 kilómetros de Armenia. Los extensos y simbólicos cafetales, las casas de balcones, las montañas, todo fue estremecido. Como consecuencia de este desastre se calcula que acabó con la vida de 1.185 personas y que otras 8.523 quedaron heridas tras el terremoto. El 75% de las edificaciones de la ciudad sufrieron daños y más de 200.000 personas resultaron afectadas en la región tras el incidente. Y como causa se dice que es porque esta área tiene un alto riesgo sísmico debido a la triple unión que ocurre en la esquina de la placa sudamericana, donde las placas de Nazca y placa del Caribe convergen entre ellas.